Bueno, bienvenidos a nuestro tercer encuentro. Estamos hoy con varios de los actores y actrices de Mal en Peor. Estamos muy contentos con eso. Vamos a tener una conversación sobre la dirección de la obra, que se estrenó en el 2005, y también vamos a hablar sobre el proceso de creación de la obra y un poco de todo, también sobre las giras o de la experiencia que queda ahora en el recuerdo en relación a ella. Bueno, los voy a presentar primero. Están Claudia Canteros, Andrea Nussenbaum, Agustín Ritano, Alberto Ajaca, a Carlos De Feo y Luciana Ladiza, junto con Ricardo Bartiz y Eugenio, y yo, que soy Lucía. La primera pregunta que pensamos para hacerles tenía que ver sobre la idea de cómo llegaron a Florencio Sánchez y cómo piensan cómo trabajaron con Florencio Sánchez en relación a la construcción del texto, porque no está hecho de una manera como directa o representativa de él. Y también preguntarle sobre la protohistoria en relación a la obra. El que quiera. Sí, no. Sánchez no nos... Bueno, a mí me gustaba y nos gustaba en la medida que lo empezamos a leer. Leímos bastantes obras de Sánchez. También leímos a Cambaceres y a Filipis de Novoa, que son de la época. Nos parecía que ahí había una mezcla entre lo que sería la literatura del sainete, ya con un elemento más introspectivo, más que tendía a irse hacia el grotesco. Y nos atrajo mucho además Sánchez. Sánchez era un personaje muy curioso. Vimos unas fotografías que siempre nos llamaron mucho la atención de él. Nos enteramos que se había agarrado a trompadas con la policía en el estreno de su primera obra en Rosario porque se la querían prohibir. Un tipo muy poco dúctil físicamente, así que se haya agarrado a trompadas también indicaba un nivel de apasionamiento muy peculiar. Su historia, su despedida hacia Italia, pensando en que lo despidieron todos sus amigos intelectuales y escritores como si fuera que iba a triunfar en Italia y le fue mal, lo ningunearon mucho. Entonces estábamos, como todos esos procesos, un poco enamorados de esa literatura y con mucho interés en el desarrollo no de las obras, sino de los universos. Quedaron cosas, nombres, pedazos de historias de muchas de sus obras, pero no hay nada directo. No había, nunca pensamos en hacer de manera directa una obra de Florencio Sánchez. La protohistoria viene, como siempre, de las improvisaciones. Las situaciones de improvisar, en este caso sobre una estructura familiar, dos grupos familiares, los Rocataglione, que eran Carlos, Luciana y Claudia, que eran tres hermanos. Carlos estaba casado con Fina Uriburu, Méndez Uriburu, que eran dos hermanos. Uno era Ritano, Pancho, que tenía veleidades de escritor, un vagoneta, una especie de Isidorito Cañones, pero peor todavía, ¿no? Y Marta, que hacía la esposa de Carlos. Bueno, de esa historia familiar, que estaba Alberto, que estaba casado con el personaje de la hermana menor de los Rocataglione, que era Luciana. Flora Gro era la hija del matrimonio entre Marta y Carlos.
Claudia era viuda y había perdido a su marido Adolfo, y vivía acá en la casa familiar con su hijo, que se llamaba Emiliano, ¿no? Y ahí había todo un entramado de esas historias familiares. Carlos era una especie de dirigente un poco socialista, cooperativista, que arrastrado por Agustín, por el personaje de Agustín, había invertido todo el dinero de las cooperativas y todo en una especie de timba financiera que, con el fracaso de la Bolsa de Londres y el crack que se producía en 1880, perdían toda la plata y entraban en una especie de colapso donde lo que pasaba a primer plano era el tema de la deuda, y ante el tema de la deuda se decidía, y ahí había un núcleo Sánchez importante, se decidía entregar a la hija del matrimonio entre Rocataglioni y Fina Méndez Uriburu al doctor Ramos. O sea, el personaje de Flor Agro, de alguna manera iba a ser entregado, había como un acuerdo subrepticio en la familia de que este hombre, que era un hombre grande, que era un hombre de dinero y que los podía ayudar y que podía resolver el problema económico, estaba muy interesado por la chica y la querían entregar. Esa era una parte de la historia. Otra parte de la historia es que, por contactos políticos, Agustín, el personaje de Agustín, tenía contactos con la política y participaba, era una suerte de conservador militante de esos contactos, y la tenían a Mary Helen Houghton, que era una de las 65 maestras que Sarmiento había traído para el desarrollo de la educación, para alfabetizar en la República Argentina. Esa anécdota yo no la conocía en su momento, a mí me despertó una algarabía y un entusiasmo intelectual enorme, quiero decir, que me parecía un núcleo iridiscente que Sarmiento llamara a estas maestras norteamericanas para educarnos. Esta mujer había sido raptada por las hordas, por los indios, por el Malón, y se la habían llevado a la frontera con Chile y había vivido con los araucanos desnuda bajo el cielo patrio, gozando de carne de caballo y de las mieles de un sexo brutal. Hablaba algunas palabras en inglés y otras en araucano, porque había estado muchos años, además después, cuando era rescatada por parte de los grupos que armaban la conquista del desierto, había sido rescatada y la habían internado en una especie de hospicio en la zona de Tandil, por ahí. Y en uno de los viajes que hacía Uriburu, el vicepresidente de la nación, se dan cuenta de que es esta mujer, que está orate, que murmura unas palabras ininteligibles, es una de estas maestras, y entonces la rescatan y se la enchufan a Pancho para que la contenga, y la muestran, arman un museo familiar, un museo, y entonces en algunas habitaciones de la casa cobran una módica entrada y hacen el museo de Mary Helen Houghton, muestran unos objetos de indios, y la tienen a ella, además. Qué recita. Murmura unas palabras y cosas por el estilo. Esas son algunas de las líneas principales. Otra línea muy importante es un joven anarquista que hacía Matías Bringueri, extraordinario, el joven anarquista, que es un falso joven anarquista. No es anarquista, la ve a ella, a la chica, al personaje de Flora, Inés se llamaba, ¿no? Inés, Inés, y la Lisandro era. ve ahí
en la biblioteca anarquista y la sigue. Ya la ha visto acá porque ha venido a la casa familiar, ha servido como mozo en un momento dado en una fiesta. Claro, que aparece en el video. Claro, y se presenta, irrumpe acá porque quiere intimar con ella. Esas, de alguna forma, de alguna manera, esas son algunas de las líneas. Los hermanos Rocataglioni tienen una relación casi incestuosa porque la hermana le pide amor todo el tiempo al personaje de Carlos, que a su vez es maltratado de manera tremenda por su esposa, por Fina Méndez Uriburu. Esto sucede en el marco de grandes manifestaciones obreras anarquistas. La casa está rodeada por manifestaciones y ellos espían desde las ventanas, espían estas manifestaciones. Y está todo el tema del armado de la estructura familiar para tratar de entregar a la chica. Por otro lado, Pancho requiere los servicios de un muchacho, de un joven muchacho que se llama Mariano, que es el personaje de Andrea, precioso, un muchacho precioso con unos ojos que le hacen asociar con la bandera argentina y con la patria y con Manuel Belgrano, al tirifilo este de Pancho, que es realmente inefable como personaje. Y lo contrata, lo tiene bajo su égida para que escriba unas cartas, para que haga un trabajo de una suerte de secretario. Cosa que produce mucho conflicto porque supuestamente el hijo de Claudia, Emiliano, era el que iba a ser de secretario de Pancho. Por lo menos eso es lo que yo... Estaba totalmente entrecruzado de líneas. Hay varias líneas que se narran muy importantes, porque después Mariano se enamora del personaje de Luciano. Quiero decir, en medio del fragor de los desarrollos surge ahí una historia amorosa. Y está también el personaje de Ajaca, que es el abogado, que es un borrachín, orina en los lugares más de manera más arbitraria, está muy derrumbado el personaje. Y eso, están tratando de resolver este tema con Ramos, con este hombre. ¿Y ustedes qué recuerdan de los primeros ensayos, digamos, de las primeras pruebas? Porque también, independientemente de las referencias temáticas a Sánchez, había una prueba muy concreta sobre el espacio, ¿no? Sobre las entradas, sobre las salidas. ¿Qué recuerdan de los primeros ensayos? Yo recuerdo que se organizaron las fuerzas muy rápidamente. Que, digamos, que al tercer o cuarto ensayo ya, digamos, las fuerzas tenían una orientación, digamos, que se probaban obviamente en un espacio pequeño, las entradas, las salidas, pero que se había encarnado algo de la fuerza, eso, muy fácilmente, más allá de todo lo que después implica el proceso creativo, digamos, lo fantasmático, lo particular de cada uno, pero lo que recuerdo es que se armó muy, muy rápido. Era muy vivaz lo que se había armado en muy poco tiempo. Sí, y también habíamos investigado, que yo me acuerdo que visitaba a un amigo mío que tenía una chatarrería en Rosario y que tenía diarios viejos, miles y miles de diarios viejos, y habíamos investigado todos los diarios para el centenario de la patria, porque ocurría todo esto durante los festejos del centenario de la patria. Entonces también teníamos como un montón, todo eso había sido toda una línea, todo un montón de información. Y la otra línea, que yo me acuerdo que un fin de semana me fui a Rosario y había enloquecido de entusiasmo, que había escrito toda la historia de la familia, como el pasado de la familia, que habían tenido una cooperativa, cómo se había roto esa cooperativa, ya ni me acuerdo dónde están esos papeles, pero habíamos armado como una especie de entramado familiar ficticio, como para ver cuáles eran las relaciones entre nosotros. Sí. ¿Y de dónde venía? Había mucho. Un campo de Mercedes. Sí, ahora cuando decían lo del centenario de la patria, un elemento principal era que Pancho
quería ensayar para esos festejos, porque había arreglado con Ramos que se iban, digamos, que se iban a mostrar en la casa estos preparativos, este homenaje, las justas literarias, que era un elemento histórico existente, donde las justas literarias eran las representaciones poéticas que hacían los bates, los poetas de la derecha a la patria. Y entonces iban a aprovechar para invitarlo a Ramos y así poder intimar con la señorita Inés. Pero estas fuerzas así planteadas parecen ingenuas, me parece. Por ejemplo, el desarrollo del personaje de Carlos era un personaje que nosotros identificábamos con cierta postura de la política argentina, que trata de ser bueno, pero al mismo tiempo tiene que conceder hacia la realidad y entonces termina siendo parte de una caída y de una entrega espantosa, y el personaje lo padece, no es que le es indiferente, lo pasa mal. La hermana menor se droga de manera permanente con el psicolíptico, se consume una sustancia que la pone en el pico, que le da el pico de euforia, su marido no la puede controlar, el personaje de Ajaca no la puede controlar. Digo, cada una de esas líneas estaba estallada y desbordada, totalmente desbordada. El espacio fue determinante. Perdón, sí. A mí una cosa que también no me acuerdo, que me parece que también fue importante, voy a ir un poco para atrás de lo que estamos hablando, que si yo no recuerdo mal, que es probable que recuerde, que nosotros no empezamos a ensayar una obra. Yo, la primera vez que recuerdo, no sé por qué, pasé por el estudio, yo ya en esa época no iba, y me encontré, o me habían mandado un mensaje Bartolo, y me dijo que se iba a encontrar con una gente que había trabajado, que había pasado como yo por el estudio, y que los jueves a la noche no tenía nada que hacer, entonces que nos íbamos a juntar. Y yo entendí que era como un grupo de entrenamiento que íbamos a hacer. Jamás me dijo que íbamos a ensayar una obra. Yo recuerdo que los primeros encuentros creo que no estábamos todos tampoco. Yo no estaba. Y no recuerdo después cuánto tiempo nos llevó, eso sí no lo recuerdo, enganchar en Ana Sánchez, y me parece que fue rápido también que enganchamos una obra, pero yo siempre me quedé pensando que había sido como importante, al menos en mi caso, arrancar sin saber que íbamos a hacer una obra, ni que íbamos a ensayar. Yo me quedó, por cómo me lo transmitió Bartolo, que íbamos a encontrarnos como a entrenar para divertirnos, porque los jueves a la noche era un día que él tenía libre y casi toda la gente no tenía nada que hacer ese día. Sí, un poco, sí. Recuerdo, perdón, Sí. Perdón, Bartolo, No, dale. Una cosita. No, recuerdo que fue un proceso súper rápido de ensayo porque fueron 9 meses. ¿Recuerdan? Esto que mencionaba Carlos recién, me hiciste acordar que los albores, si se quiere, de todo esto fue un poco Luciana y Flora hacían unos personajes en la ventana, corregime Luciana si no es así. Sí, fue así. De Florencio Sánchez, no sé, y ahí es como que nos metimos con Florencio Sánchez y la invitación de Bartolo fue un poco, mira, vamos a trabajar en un espacio chico con textos de Florencio Sánchez, pero lo más impresionante creo de todo esto, que bueno, amén de que cada uno de nosotros creo que se leyó todas las enciclopedias de Florencio Sánchez, caíamos con mucha información acerca de Sánchez, y después era improvisar sobre eso, y después, nada, la idea del vodevil, ¿no? De las entradas y salidas en un espacio tan reducido, porque éramos 11 actores, en ese lugar que la otra vez cuando yo pasé por el Sportivo y lo miraba, digo, no puedo creer que esto haya sido acá, más las 30 personas que entraban y que estaban de espectadores.
¿no? Pero lo más llamativo para mí fue qué rápido se dio. Pues en 9 meses teníamos ya, es más, antes ya estábamos invitando gente. Recuerdo una anécdota muy, muy, muy divertida, si me permiten. Porque en ese momento no teníamos un mango, o sea, éramos pobres, pobres, pobrísimos. Y entonces había que, bueno, juntar guita como se pueda. Y me acuerdo que muchos querían ir a ver los ensayos que se estaban. Ay, me había olvidado de eso. No todos éramos pobres, ¿eh? No todos éramos pobres. Me había olvidado de eso. Claro, que iban a ver los ensayos. Querían ir a ver los ensayos. Claro. Y nosotros teníamos que tocar los portones porque iban a entrar así. Bueno, y las chicas estas de la escuela de espectáculos nos dieron unos mangos y bueno, fueron. ¿No? Murió. Uy. Se cortó. ¿No? Justo cuando era su momento. El momento de la anécdota. Terminá de contar la anécdota, Andrea, por favor, te lo pido. Andrea, terminá de contarlo. Igual está trabado el video, pero no el audio, a ver. Sí, me parece que se quedó, sí, me parece que le agarró algo. El video quedó en Ritana. Pero estábamos muy verdes todavía nosotros. Ah, tío. Estábamos intentando, ¿viste? Se le corta, pobre. Sí, se le corta. ¿Vos estabas por decir algo, Alberto? Ahí voló. Sí, en relación al tema de recuperando lo del espacio y algo que había dicho Agus, ahí volvió Agus. ¿Querés seguir vos, Agus, con la anécdota? No. Bueno, voy con esto del espacio. No, las entradas y salidas que había naturales del esportivo, de la habitación, la fuga hacia el baño, la entrada al pasillito, digamos, de la galería, ¿no? Esa fuga que se hacía hacia la galería, la ventana, y eso iba organizando un poco la dinámica de los cuerpos también, ¿no? Cómo aparecían, desaparecían, y creo que también esa dinámica fue engarzando la narrativa misma, que fue de lo que empezó a hablar Bartolo, cómo se fue dando, ¿no? De hecho, el anarquista, por ejemplo, entraba en un momento, irrumpía siempre en el espacio. Y de eso hay un momento que me parece genial, que es cuando justamente de tanto entrar en un momento se lo echaba y girábamos con él, lo íbamos llevando sobre el final, ¿no? Y pegábamos unas vueltas así, y todos echándolo, que era muy divertido y muy potente, porque éramos muchos cuerpos ahí en movimiento, y por supuesto el friso y la postalcita del ensayo Fede, tan gracioso, que quería que tenía que marchar, y Claudia que le decía marchá, y como había una cosa como muy loca de el espacio era pequeño, éramos muchos, y a la vez ganar el espacio era un tema, ¿no? Porque estaba cargadísimo, entonces milimétrico, ¿no? No coreográfico, pero sí milimétrico, se fue organizando en ese tiempo. Y era una partitura musical también, porque al ser tantos y al haber tantos diálogos cruzados y tantas líneas, uno, no sé, como que podía escuchar cómo sonaba la obra, sonaba una cosa acá, otra allá, otra allá, otra allá, otra allá, como que también eso tenía una coordinación, los diálogos tenían una coordinación, hasta las pequeñas cosas que estaban superpuestas estaban coordinadas, eso era... sí, había que componer en sintonía. Era como entrar a tocar un instrumento. Claro. Muy coral también, ¿no? Sí. Se notaba mucho y se disfrutaba mucho desde afuera el trabajo de la simultaneidad, esto que nombraba Claudia, ¿no? Que verdaderamente era una sinfonía y había algo del ritmo que era muy vertiginoso en relación a la cantidad de información que se sucedía de manera sincrónica, ¿no? Al mismo tiempo. Sí. El ritmo de la obra era muy vertiginoso, viéndola de afuera, ¿no? Era como, y se notaba, digo, la complejidad también de llegar a eso, ¿no? Como a ese pulso que tenía la obra. Pero eso yo creo que también lo que decía Luciana antes, que fue como un poco, que ahora después, porque quizás era casi uno de los primeros trabajos de todo,
Entonces uno ahora lo resignifica un poco, que de afuera quizás parecía más difícil y fue mucho laburo, pero eso se armó como, o al menos por yo recuerdos que tengo, como más fácilmente de lo que uno imagina, y que también como una coreografía la obra, que tenía algo de danza contemporánea, porque yo recuerdo de correr mucho, de subir, de trepar, de caer, era como muy de teatro físico y muy en un ritmo como eso que decía Eugenio, con un ritmo que casi como que había que bailar, porque si no, no caminábamos mucho. Yo me recuerdo corriendo para todos lados. Era un campo magnético para mí en ese sentido, porque estaba plagado de fuerzas que sí, que realmente si no se componía en sintonía era abrumador para el espectador, justamente, por todo lo que pues, estaba plagada de detalles. Y era muy potente en ese sentido, me parece. Y era muy divertida de actuar también. Bueno, yo no la había visto, la vi hace poco, le decía a Eugenio, y realmente me resultó tan graciosa, y no la había visto, la vi hace 2 días, y la verdad que no paraba de reírme. Sí, era muy graciosa. Era muy buena. Cuando Bartolo nombraba, cuando querías hacer una especie de sinopsis, que es tan difícil porque la cantidad de líneas narrativas que había en un espacio tan pequeño, esto que decías, Luciana, de, bueno, apreciar los detalles cuando estábamos los 11 en escenas, en, no sé, en 5 metros, Claro. 3. Eso era muy, muy, muy interesante. Además había algunas decisiones muy arriesgadas. Lo del Super 8, por ejemplo, era muy arriesgado técnicamente. De hecho, sí. ¿te acordás a Jaca que no sé si fue en Bruselas? En Bruselas. Tuvimos el percance que vos lograste cambiar ahí sobre la marcha. Claro. Teníamos una de repuesto. El proyector, ¿no? Sí. Teníamos una preparada, ¿no? Una sí, preparada. Teníamos dos de repuesto. proyectores. Claro, porque era muy, muy precario. Yo me acordaba ahora recién también de, que también es cierto, ¿no? Pero también la obra descansaba por momentos, ¿no? Pienso en la escena Escriba, Mariano Escriba, ¿no? Como esa especie, ahí había como una especie de intervalo o de descanso en la obra, en ese momento que venía luego un apagón así sobre ellos, sobre André y Agus. Y a mí, cuando recién Claudia hablaba de lo de la partitura, se me venía también eso mismo, como que en ese ritmo vertiginoso había ciertos momentos, yo también me siento un poco identificada como con ese espacio más de silencio. Claro. Y también esa zona, una escena muy larga de oscuridad, que también me parecía como... muy larga. Sí, eterna. Claro. 12 minutos. Muy larga. 12 minutos es un tiempo disparatado en la escena, y se la bancaba. Sí. Porque se le daba mucha importancia también a todo lo que estaba afuera, que nunca se veía, tenía un valor, me parece que también era lo que latía afuera, todo el tiempo la ventana. Y la turba. La turba. De hecho, la turba. El personaje fantasma era Ramos. También, sí. Sí, que no aparecía nunca. Que nunca aparecía. La confusión de las cartas con el mensajero. La situación de la afuera que estaba muy erotizada porque el personaje de las Rocataglione y Fina estaban muy calientes con los manifestantes. Eso no tenía un desarrollo, pero los veían como si brillaran, estaban sudorosos. Tampoco se desarrollaba mucho porque se decía sotoboche, pero Pancho y el personaje de Roberto, de Alberto, se iban a tirarle tiros a la terraza. Sí. Lo decían bajito, como si fuera una gracia, pero... locura. Vamos a asustarlos, decía. Vamos a asustarlos, vamos a tirar unos tiros al cielo. Le di a uno, pero no decían algo así, le di a uno. No. No, iban a tirar le di a uno. No. Andrea creía cuando entraba Mariano, se interrogaba sobre si había asesinado había o no. disparado. El arma estaba disparada. Claro.
Sí, Sí, y ahí había apareció algo muy bueno de también la construcción que se hacía de la afuera respecto de esto de la pobreza, que circulaba por diversos comentarios, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Regina inauguraba algo de eso al principio cuando decía, son pobres pero están apasionados, digamos, ¿no? Y cómo ese afuera operaba en relación a las vivencias internas de esa familia. Sí. Yo creo que había algo también, no sé, esto de quedarse en casa, ¿no? Ellos estaban en una casa y los que venían de afuera, el anarquista y Mariano, traían también un poco, no un poco, traían bastante de diferente manera, también eso era una singularidad de erotismo, digamos, que estaba por supuesto contenido en la casa, pero uno venía para el personaje de Flora y el otro era capturado por Mariano, por el personaje de Pancho, ¿no? Para eso. Y sumado a la situación de la afuera, que no se podía salir, que había que quedarse, más que ellos estaban con la casa vacía, porque ese pequeño cuarto habían vendido los muebles, y la situación museo, ¿no? Que era previa, donde la gente empezaba a recorrer, y veía que habían armado eso, luego entrabas a un cuarto pequeño, pero que no había más mueble que un sillón, y sí, daba una cosa como de encierro y de meterte en esa intimidad, y de afuera no se puede salir, ¿no? Salía Rogelio de golpe, y la salida justamente tenía una envergadura, porque había una escena entre Claudia y Carlos, de a dónde vas, o vas al club, algo por el estilo. Sí. Se resignificaba mucho el afuera todo el tiempo, justamente porque o traía algo malo o no se podía acceder, ¿no? Tal cual. Sí. Yo me acuerdo de una cosa del principio cuando ensayábamos, que me había parecido tan hermoso, que teníamos una pizarra y escribíamos frases de Florencio Sánchez, íbamos escribiendo como frases, como cositas. Yo me acuerdo pasar siempre antes de las improvisaciones, pasar por la pizarra y leer algunas cosas como si Sánchez hubiese sido nuestra inspiración, por decirlo de alguna manera. Y después nos lanzábamos a lo que saliera, porque había improvisaciones que no tenían nada que ver. Pero eso me parecía tan hermoso porque me pareció que de entrada en nosotros articulábamos un lenguaje, la palabra estaba muy elevada ya, porque veníamos como con esas palabras leídas de Sánchez. Yo atribuía también a algo de eso, bueno, y al deseo, ¿no? Pero atribuía también a algo de eso la velocidad con que rápidamente se había armado. Me acuerdo de algunas escenas hermosas que no están en la obra. Siempre me acuerdo de una escena que hacían vos, Flora y Luciana, que jugaban como a la muerte. No sé quién les disparaba, creo. Con Emiliano me acordé hoy de eso, un poco tratando de recordar, sí, con el lugar que ocupaba la muerte, que había un jueguito que era morir. Sí. Era morir. Sí. Sí, sí. Y como esa no me acuerdo cuántas, pero había como mucho material. Pues en un momento, sí. ¿no? Las cartas de Sánchez a su compañera también, que en un momento usamos ese material, y que era muy poderoso, también muy atractivo. Que hubo muchísimo trabajo de construcción textual, de tratamiento depurado del texto, de eso que se habla, de las palabras, de palabras antiguas, formas y giros del habla reconocibles en relación a una época y a una idea también muy concreta del lenguaje y del habla, pero con la presunción de una cierta idea elevada, porque los personajes todos tenían como el sino argentino de querer ser más de lo que en realidad eran. El ejemplo más brutal era lo de Ritano, que era un paparulo. Pancho era verdaderamente un paparulo. Y todas las gestas literarias y esas poesías que escribía y todo eran vergonzosas. Era un personaje, digamos, muy, en ese sentido, uno reconocía mucho una clase social que, como decía el personaje de Carlos, era una clase social degenerada, ¿no?
estupidizada, endógena, metida en sus propias obsesiones, perversa, porque era de un nivel de perversión espantoso. Lo que pasa es que como era tan simpático todo y era tan encantador todo, pero las cosas que les pasaban, los vínculos estaban atravesados por un nivel de rencor, de malignidad y de desencuentro manifiesto. Lo que pasa que, insisto, estaba como muy compensado por la idea del lenguaje más totalizante, que era esto que decía Alberto, del vodevil, de la cosa, de la dinámica, de las entradas y las salidas, del friso, me acuerdo mucho de la insistencia sobre el tema del friso, del fondo, de achatarse, de aplanarse, de cómo circular, de cómo ocupar el espacio. En ese aspecto era muy gozoso, está mal que uno lo diga, ¿no? Pero era muy atractivo de ver, estaba muy emparejada la actuación, eso es bastante inhabitual en un elenco tan numeroso, tan numeroso, estaba muy pareja la actuación, verdaderamente con picos de actuación extraordinaria. Hablemos, por ejemplo, de los que no están, que es más fácil para que no haya rencores entre nosotros. Lo que hacía Matías era extraordinario. Matías, que nos hinchaba bastante porque su dinámica personal era muy incómoda, que no llegaba tarde, que no se sabía, que no se terminaba de saber la letra, que no sé qué, que no. Pero cuando agarraba y se largaba a actuar, uno lo quería entrañablemente porque era muy extraordinario. Lo de Cecilia era muy singular, esa mujer, ese cuerpo, toda esa fusión era como fantasmática, flotaba, era un personaje que estaba en el aire. Y lo que hacían tanto Flora como Federico. Federico, me olvidé del nombre del pobre Federico Martínez. Estaban bárbaros. Era muy difícil lo que hacía Flora, tenía unos textos muy difíciles, eran textos complejos, muy falsos, y sin embargo ella atravesaba con hidalguía. Pero sobre todo eso me impresionó siempre, sin que fuera motivo tampoco de señalamiento, sino casi como un elemento natural, el grado de solidez de nivel. Era una máquina de actuación imparable, era imparable. Los últimos 15 minutos, a mi entender, son imparables. Son una detrás de otra, una cosa detrás de otra, con una lógica galopante por su lógica matemática, pero al mismo tiempo con un nivel de absurdidad y de eco, de resonancia, el tema de la deuda, el tema de la desintegración del país, todo eso era muy bueno. Perdón, ¿no? Y una cosa, ¿no? Me parece relacionada a eso del final, que no sé si se nombró o no, pero digo, la posibilidad de la salida, que eran los títulos, y la aparición mágica, también en términos del vodevil, de una otra puerta donde no la esperaba, justamente, en tanto habías entrado a la casa, habías visto el museo, habías recorrido, y la solución aparecía desde el piso, una puerta. Claro, eso en el video no se ve. En el video que está subido no se ve porque es la función que está en París, que aparecen atrás de los cuadros porque no se había podido hacer abajo. Porque estaba con una sola cámara hecha. Claro, pero era la cabeza de una vaca muerta y adentro los títulos. Bueno, mejor nombrarlo entonces, ¿no? Digo, porque lo que pasaba en el Deportivo, que es donde hicimos la gran mayoría de las funciones, es que en el espacio, en el único espacio que había cubierto por una alfombra, encontrado finalmente la salvación del préstamo, de la cuestión económica. Se llegaba por una cosa jeroglífica, que era la lectura por parte de Emiliano de un texto que estaba en un papelito metido arriba de una pared, que rescataba a Carlos, lo leía al revés en el espejo, y entonces decía debajo de la alfombra.
al revés. Y a su vez se veía en la película eso, se la veía. Claro, se veía a Mary Helen trepándose en Claro. el Super 8, y se lo veía al joven anarquista sirviendo. De mozo. Claro, eso era extraordinario. Era genial. Era genial. ¿Cómo nos hemos reído con esas cosas? No, y además pictóricamente era muy lindo lo que se veía. Bueno, la escena nocturna, toda la escena de las velas era preciosa. Sí. La filmación Sí, sí. y todo se debe perder bastante, pero ahí en el espacio y todo, vos encerrada, Alberto que venía en la oscuridad, derrotado, ya lo veías venir y ya sabías que iba a ser rechazado, y te decía, vamos al cuarto, me quiero divorciar. Muy bueno. Estos días pensaba también... De referencias políticas, además. Ajá. Sí. De referencias políticas directas, ¿no? No se puede Claro. Claro. Carlos, ¿qué ibas a decir? No, que estos días pensaba también, no para traer el tema de la actualidad tanto, pero que me llamaba la atención, que algo que circulaba también mucho en De Mal en Peor, en las funciones que hacíamos acá, con el público tan cerca, además, y tan adentro como de la obra, es que circulaba mucho la saliva en la obra. Sí, claro, la profilaxis, ahora el COVID. Yo la escupía a Luciana, me escupía la mano para hacer un pacto con Alberto, nos escupí, ¿no? Le daba la mano escupida. Después en los gritos, cuando aparecían los títulos, yo y Alberto también gritábamos mucho, yo escupía mucho seguro al público muchas veces, nos salpicaba el público con saliva. Tanto y mocos. Mocos también. Mocos también. El ensayo, ¿no? ¿Quién dijo? Eso, yo. No digo mocos. Mocos Lluvia, y. lluvia mocos. de ganas era. Y tanto. No era tanto. Sí, Están exagerando. ¿No? ¿Te acordás, Muchísimo. Matías, que hacía una cosa con un moco? Que lo subía y lo bajaba mientras lloraba. Era impresionante eso. Sí. ¿No se acuerdan? Era muy bueno. Sí, bueno, pero no era todas las funciones, Claudio. Lo cortás como si fuera una marca de puesta en escena. No, pero con Luciana nos escupíamos en la Sí, escena. sí, no, por política. eso me acordaba la cuestión de la escena del contagio. Por eso, sí, por eso yo pensaba estos personaje de días en Renata eso. que. Porque Sí, no se yo me podría acordaba de eso. Porque era tísica. Claro, Porque y le demandaba a su prima que la besase, a su sobrina que la besase en la boca, así. claro, porque me negaban que estaba enferma, entonces ella le decía que la besara en la boca y por eso me acordaba por la cuestión del COVID. Esa situación, yo la recuerdo porque como tanto vos como Flora no es que eran, son muy lindas y muy bellas, la escena era enormemente romántica, era una especie en la oscuridad, con las velas, y toda esa situación de la idea de la muerte y del contagio, y de superar ese, porque ella no quería besarte, ella tenía miedo, era evidente Claro, que vos estabas infectada. por eso me acordaba, por la No, cuestión de la... Yo le preguntaba por la profilaxis, justamente. Por ejemplo, otra cosa que quedaba y que no se desarrollaba, estaba claramente planteada, pero muy escondida, era la violencia con cómo lo trataba Marta a Carlos. Era muy notorio. Ese matrimonio era un matrimonio espantoso. El desprecio. Sí, desprecio, y además la madre no tenía la menor duda en entregarla. Eso viene de un buen negocio, de esa obra de Sánchez. Después Sánchez pertenece a un tipo de literatura que después se estabiliza y el bien triunfa. Y entonces la chica finalmente no es entregada, etc. Acá era una salida más menemista. Estaba bien lo que decía Alberto del encuentro en esa puerta en el piso, de una salida, y que de repente todos olvidaban que hasta hace unos segundos estaban diciéndose cosas espantosas y pensando cosas horribles,
y había una salida menemista, el Dolce Far Niente. Sí. Claro, un final brillante. Claro. Un final brillante, dorado, así. Claro. No, y era muy bueno para nosotros poder salir de esa forma e ir a ese final. También era muy divertido, muy gozoso como situación. También recordaba Bartolo cuando el personaje de Matías, que era el joven anarquista, después pasaba a ser un empresario nacional para finalmente terminar siendo un comediante. También era interesante la metamorfosis que él iba teniendo a medida que la trama se desarrollaba. Eso era increíble. No, y cuando se paraba en el taburete y decía el texto de los cuervos, era genial. Los cuervos. Una precisión precioso, impresionante. El tratamiento que había sobre el idioma, el inglés que hablaba Jaca al final con Mary Helen, el francés que hablaba la chica con el... Había una serie de bromas ahí sobre el peso del lenguaje, del idioma. ¿Qué es posible? Pero qué linda la idea de lo que decía recién Agus, recordando lo del comediante, ¿no? Soy lo que vos quiero lo que vos quieras. Sí. Era muy era como habilitar también un campo arbitrario en relación a la actuación y al teatro, no sé qué, y sobre el amor, ¿no? Muy romántico ese momento, muy bello, y estaba bárbaro, él lo hacía muy bien. Sí. Decía Agus que capaz que no tiene que ir, me parece. Perdón, sí, tengo medio mala la conexión. Yo me voy a tener que ir, amigos. Qué al pena, final bueno. contaste la anécdota. ¿Quieren que la cuente? Dale. Mejor dejar en suspenso. Si no. No va a ser muy efectiva ahora. El asunto fueron estas muchachas que la edad promedio era más o menos 86, calculo. Nos habían pagado para participar del ensayo, para ir a ver el ensayo, y nosotros no teníamos mucho. Teníamos algunas líneas nomás de improvisación más o menos bien desarrolladas, y en un momento todos huyeron, pero absolutamente todos, del espacio, y nos dejaron a Andrea y a mí. Que era teníamos un poco lo de que, bueno, Pancho, el personaje de Pancho le dictaba al personaje de Andrea, ¿viste? Y tenía cierta atracción física y erótica, pero no había mucho más, estábamos muy en los albores de eso. Y lo que sí sabía también que el personaje de Pancho tenía como unos soponchos, que se desmayaba y demás. Sí. Bueno, no sabía nada, todos habían huido, las mujeres estaban todas expectantes de que hiciéramos algo bueno. Y entonces yo digo, bueno, yo me voy a desmayar, voy a hacer que me desmayo y Andrea me va a sacar del espacio, por lógica, ¿no? La cuestión es que yo simulo un desmayo, me desmayo y Andrea no tiene mejor idea que pasearme por todo el espacio arrastrándome por una pierna. Estaban en la ventana riéndose. Las mujeres, obviamente, desaprobando semejante... Antes que te vaya, Agustín, ahora que hablas de la ventana, yo veía la función desde la ventana y lo embocaba a Jaca, le hacía caras a Jaca y a Jaca lloraba para no reírse, pero no podía dejar de mirar. Aguantaba todo lo posible hasta que miraba, y cuando miraba con un encendedor, con una manguera, le hacía como unos movimientos, era como un acuerdo con Alberto, como una zona paralela. No, pero había una cosa también muy buena del cazabugo que había, desde que donde hacían las luces, la mirilla esa del tanque, que hubo un par de veces que sacaste una vez una botella, esto fue muy gracioso, esa vez me tenté mucho, sacaste una botella de vino, que caía, o sea, la mano aparecía por encima de la platea, la gente no se daba cuenta, obviamente, y otra vez una escoba, y entonces vos veías aparecer eso, y yo en general Bartolo lo hacía en algún momento donde
no sé, digo, yo estaba de soporte, digamos, ahí, digamos, soporte, el resto estaba pasando por otro lado. Pero estabas ahí, nomás la gente. Y entonces, siempre hay una cosa muy interesante relacionada a eso, como aparecía la tensión de cualquier manera, expresiva, y entonces si estabas así, ibas para arriba, porque había algo que te producía un chisporroteo. Sí. Está muy bueno. Sí. Una cosa. Recuerdo también que desde ese lugar, Bartolo, desde ese lugar, a veces cuando se nos instalaba un poco la función a nivel rítmico, vos sabías hacer desde ahí. Y era como una tos que hacías, que sabíamos que, che, la función me parece que está un poco lenta, vamos a meterle un poco más de velocidad. Eso también. ¿A quién le tosió? Era el tema. Claro, exactamente. ¿A quién le tosió? Me parece que te tosió a vos. No, a mí no me tosió. Chicos, perdón. Antes que te vayas, mostrarle, Lucía, esas cosas preciosas que armaste, las fotos antes que se vaya Ritano. Dale, ahí veo. Es poquito tiempo. Es un segundo, Ritano, mírate. A ver. A ver. Estas son las 66. Las 65. Tiene una musiquita, pero puedo poner bajita. Bueno, ese es el museo, ¿no? Que hablábamos. Ahí soy Mary Helen mostrándole a... Ahí está. Ahí está el pozo, exacto. Claro, que salía la vaca muerta. Y acá está la escena del mozo que decíamos. Sí. Después no tenemos ese saquito rojo. Es un ensayo eso. Qué linda foto. Qué jóvenes. Qué jóvenes. Niño, Carlos. Claro, estos son ensayos. No, eso de recién era Girona. Sí, para mí también era en otro lado. Esto sí es acá. Esos son ensayos. Esta es la grabación, me entiendo. Jaca! Un pibe. Bebé. La sidra. Ahí está la vaca. Adolfo. Mirá. Esto es ensayo. Mirá este. Mirá. Qué joven, Jaca, qué impresionante. Esta es como la escena que ellos miran el pasado. ¿Y esta? Esta quiero saber de dónde son todas estas fotos que vieron ahora. Eso es en París. Esto es París, la anterior era Alemania. Y estas son las escenas que un poco estuvieron nombrando justo. Sí. Estos son las literales, claro. Y ¿esto es acá? ¿O esto es acá? Es afuera. No, eso es afuera. Del video, claro. No, puede ser afuera esto, sí. No, esto es acá. Sí, es afuera. Qué lástima, no la podemos escuchar a Andrea ahí. Este será buenísimo también. Marta. Ahí viene, ahí viene. Ahí está. Es acá. No, afuera. Marigelen. Ya está ahí. Preciosa, qué lindo. Lindo. Gracias, Lucía. De nada. Gracias, Lucía y Eugenio.
Gitano. Un beso gigante, Bartiz. Nos vemos. Chao, Gitano, querido. Gitano. Gracias. Extraordinario, Pancho, extraordinario. Chao, chao, chao. Yo les quería preguntar también qué recuerdos tienen, porque fue una obra que giró mucho y que anduvo bastante, ¿no? Anduvieron por varios festivales. ¿Qué recuerdo tienen de la recepción en esos distintos lugares? Porque es una obra, digo, también puede ser muy disfrutable sin comprender las referencias, pero a la vez está plagada de elementos muy locales, ¿no? ¿Qué recuerdan de las experiencias en esas giras? Yo la sensación que tengo es que lo que se valoraba mucho, o lo que por lo menos nosotros decíamos que se valoraba mucho, era la potencia de actuación que se veía en la obra. Como que más allá de la tontería, de si entendían o no la tontería de la broma del museo y del sarcasmo, de cómo nos estábamos burlando de algunos temas, lo que era bastante impresionante era el despliegue que había a nivel escénico. Por ejemplo, yo también ayer la volví a ver y veía, no sé, la escena de cuando Carlos se da con el psicolíptico y se cae y se le tuerce la pierna y se la dan vuelta. Las escenas de Matías, no sé, como que se agradecía mucho, y me da la sensación afuera, el nivel de entrega que había actoral. Terminábamos todos muy, no sé, transpirados, gritados, llorados, moqueados. Eso me parece que se valora en todos lados. Sí, como la magia del teatro, no sé, que es muy única. Yo también tengo el recuerdo que nos fue bárbaro en todos lados. No tengo como un recuerdo de que en algún lugar se quedaban afuera, que a veces te puede pasar con esto que preguntás, Lucía, con una obra tan argentina y no sé qué, pero yo puede ser que me acuerde de cosas, hay cosas que no me acuerdo. Cuando Claudia dijo lo de la pizarra al principio, no me acuerdo para nada. La pizarra me dio como... Era una cosa que teníamos arriba, en el cuartito de arriba, pegada de la mesa de ping-pong. La mesa de ping-pong. En la mesa de ping-pong parada estaban una serie de artículos, textos, cosas que... Pero esta obra, solo en todos lados que fuimos, la gente se recopaba. También es cierto... Una recepción amable. Argentinos. Yo tengo el recuerdo que en los lugares más raros, que en los lugares que íbamos, aparecían o gente argentinos, o gente que lo sigue a Bartolo desde antes de nosotros. Entonces, que me parece que estaban como no sé, como muy buena recepción tuvimos unas críticas bárbaras. Yo recuerdo una crítica muy linda en Liberación que habían hecho. En Le Monde. Lo que recuerdo que era muy complejo igual era la traducción, porque había mucha simultaneidad en los textos, entonces había que inevitablemente elegir cuál era la línea que se iba a leer. Y entonces en ese sentido también habíamos muchos que actuábamos y por ahí estábamos diciendo, y lo que estábamos diciendo no estaba siendo traducido, pero de todas maneras uno actuaba porque entendía que por contexto de todas formas eso se iba a leer, pero era complejo eso. Sí. Igual la experiencia... De hecho, la filmación que está subida creo que es una filmación de París. Sí. La reproducción que habían hecho los de Berlín, que fue lo que viajó después a París, ¿se acuerdan que era extraordinaria? Que nos sorprendió, por ejemplo, el museo, los objetos, era perfecto, era una reproducción perfecta de elementos bastante... raros para ellos conseguir, porque eran todas cosas antiguas y objetos de desecho, y escenográficamente estaba muy bien, muy bien. Sí, de hecho, yo recién me confundí de veces con algunas que pensé que eran de acá y eran de allá. Y eran de allá. Sí, sí, era impecable eso. Después el tamaño era de un tamaño alemán. El alto de la pared, el alto del picaporte, de la puerta. Así es. Parecíamos medio unos muñequitos ahí andando en esa escenografía que habían hecho los alemanes.
Eso me acuerdo que el picaporte era como, estoy exagerando, digo, pero me quedaba como alto, no era para un tamaño como yo, ponele. Porque los asistentes no Y sabían mucho. acá hicieron muchas funciones también, ¿no? ¿Cuántos años se hicieron acá? En total la hicimos 3 años la obra, 2005, 2006 y 2007. Viajamos, y pensaba recién, digo, podíamos haber viajado seguramente muchísimo más, viajamos solo 2 veces y fuimos creo que a 3 ciudades cada vez, a diferentes países, pero no digo, yo ahora tengo no sé si la sensación, no tengo un recuerdo que viajamos tanto, ni tanto, viajamos una vez 20 días, y otra vez creo que un mes o un poquito más, 5 semanas. Estuvimos en Girona, estuvimos en un lugar en Alemania que se llamaba Halle, en un festival muy lindo que se hace, creo que se sigue haciendo cada 2 años, que se llama... No, esto es la pesca. No, estuvimos en el No. Hebel. No, en Berlín. Sí, en Hebel fuimos. Perdón, me confundí con la pesca. En el Hebel. ¿Después dónde más estuvimos? Para que no haya cualquier cosa. Toulouse. En París, En esa Bruselas. casa. en Bruselas. Esa preciosa, Bobigny. Y a la París, Claro, Bobigny. Bobigny, en París. Toulouse. A Toulouse fuimos. Toulouse. sí, Toulouse, en Muy lindo. Francia. A precioso. Girona. Girona. El Garón. El Teatro Garón. El del Río, que siempre nos esperaban con Cosas ricas. con Sí. comida y tal, y que tuvimos esa recepción tan linda el día del estreno, que esa noche yo me sentí como de Hollywood, digamos, que había un chef que preparaba y había champán, y Toulouse era una ciudad muy, muy linda, es una ciudad muy linda, supongo, todavía, y el teatro está ahí a la vera del río, y los camarines en las catacumbas del... Sí, sí. Muy bonito. Precioso, precioso teatro. Y la verdad es que se portaron muy bien con nosotros. Fue muy amables. Estaban muy a favor ellos. Pero en todos lados, en Bobigny también, la sensación era que sí, que había mucha... Eso es lo que seguramente transmitía recién Andrea, que la idea de algo que producía mucha empatía, que producía mucho deseo, un espectáculo deseante, lleno de intensidad, de energía. También el punto de vista estaba muy cerca. O sea, yo fue la primera obra que vi tuya y me acuerdo, era una sensación de como acá, ¿no? Era invasivo, era muy bueno eso. Sí. En ese sentido, me parece a mí que justamente lo de Bobigny, París, pero el teatro estaba en Bobigny, que es a 1 hora de París, las afueras, digamos, o en los suburbios, era una sala muy grande que habían recortado, ¿no? Para nosotros, una sala como de 800 espectadores, o una cosa brutal, y habían recortado para 80. Entonces ahí la experiencia europea era raro, porque nosotros salíamos de la cuevita nuestra, salvo en Gerona, que fue como que se replicó, que también era una casa, ¿no? O en Bruselas, ahora no recuerdo. Pero los demás eran teatros, pero el Hebel tenía un tamaño medio. En cambio, el teatro de Bobigny era muy grande, no entraba más que 80, recuerdo por la cuenta económica de lo que pagaba la entrada y lo que valía el hotel nuestro por día, la habitación, que parábamos frente al Sena, cada uno en una habitación que cuesta 400 euros la noche. Yo decía, no dan las cuentas. No, es que no... Y París, ¿no? Con todo lo que significa y estar ahí, ¿no? No hay ciudad de las que yo pude conocer donde uno se pueda sentir tan ajeno, ¿no? Porque está todo tan perfecto en un punto. Y había 80, y después nos encontrábamos volviendo en el subte o en el metro, no sé qué, gente, y le habían pasado bomba. Y eso era muy singular. Yo lo viví como la situación más difícil, pero que nos fue bárbaro igual. Sí, que había coincidido también con un paro y que entonces la gente no podía llegar. Exacto. Me había olvidado. El Mundial de Rugby
también. Y la situación que nosotros estábamos a 1 hora, o sea, tenías que ir a Bobigny, que es un barrio de los suburbios, para ver una obra de unos argentinos, para 80 personas. No es que estábamos en el centro en ese momento de París. Medio angoleño la cosa, era como los angoleños que están allá y bueno, nada, y todo bueno. Yo creo que igual también debía llegar, ahora lo pienso, ¿no? Pero como que debía atravesar también al espectador un poco las ganas que teníamos de hacer eso, porque por lo menos para mí, que casi era la primera obra que hacía en mi vida, estar haciéndola en esos lugares, en esos teatros, tener de espectadores a veces actores a los que yo admiraba muchísimo, músicos, directores que nos venían a ver, que vos los mirabas como vos me viniste a ver a mí, pero yo te quería ver hace años. Y entonces había algo de ese deseo también y de ese cagazo que también hacía que la obra esté siempre muy viva. Eso pienso yo, como unas ganas locas de estar haciendo eso, como vivir un sueño, una conciencia muy grande de estar viviendo algo muy, muy particular, muy único. Y además Andrea era por lejos la más chica, era re chiquita de edad. No quiero revelar tu edad ahora, que ya sos una señorita, pero en ese momento era una posadolescente, Andrea. Una niña. Sí, 22 creo que tenía. Hubo una vez genial, cuando vino Tato Pavlovsky, que fue, creo que de las 300 funciones que hicimos, una de las 2 veces que faltó Bartolo, que tenías una cosa afuera, no me acuerdo, porque Bartolo estaba en todas las funciones. En absolutamente todas. El día que vino Tato Pavlovsky, Bartolo no estaba. Estaba de viaje, creo. Te fuiste a dar un curso o algo así. Cuando terminaba la obra, nosotros nos quedábamos ahí aguantando en lo que era el museo, ¿no? Un poco jetoneando y otro poco esperando que la gente vaya para ir a desarmar. Algunos. Y entonces, cuando pasa Pavlovsky, se para así en el vano de la puerta, grandote, yo la primera vez que lo veía en persona, nos mira, me acuerdo de eso, y hace, y dice, lo mejor, ustedes y yo. Y se va. Es verdad, mirá, no me acordaba, es verdad. Genial, genial, buenísimo. Ustedes y yo. Bueno, claro. No, y Bayer fue. Sí, Lo fueron a buscar, Lorena y el Pollo lo fueron a buscar. Sí. Sí. Y estaba muy entusiasmado. Claro, un mundo muy cercano para Bayer. Claro. Un universo de asociación muy directa. Claro. Y a la vez, en ese sentido había algo para mí muy bueno y que reviendo la hora tomaba más resonancia, lo que decía Andrea, ¿no? Antes de que arrancáramos, que es la manera en la cual esos temas se resignificaban en el 2003, ¿no? Frente a la experiencia inmediata, ¿no? del 2001 y el peso de la deuda, y cómo se relee ahora, digamos, ¿no? Eso para mí es algo muy contundente de la obra y cómo se reelabora en ese sentido Sánchez desde esa perspectiva. Sí. Era muy fuerte también escucharlo y reescucharlo. Digamos que acá no fallás, en este país, ¿no? Claro. Claro, hay algo medio de eso, como medio reiterativo, y había una conciencia de esa, justamente, me parece que no, lo que venía a revelar era la reiteración de tropezar cada vez con la misma piedra, ¿no? Sí, la actualidad de la repetición. Claro, no, era frustrante, ¿no? Y por eso ese final, a toda orquesta era tan, me parece tan inteligente, porque, bueno, igual seguimos, igual estamos acá, pero seguimos, esto sigue de alguna manera. Sí, había una especie de tomadura de pelo también a la denuncia, sería. Me parece que eso siempre estuvo muy presente dentro de la producción del Sportivo, la idea de que el lenguaje debe contener su propia burla, digamos, que hay que afirmar con mucha intensidad algo y al mismo tiempo poder burlarse de esa misma afirmación, no tener solemnidad o seriedad.
igual acá estaba muy determinado por el lenguaje. Nosotros sabíamos que estábamos haciendo un espectáculo, por decirlo ingenuamente, cómico. Estábamos en una cuerda de comicidad, con situaciones enormemente dramáticas, y los temas que se planteaban, el feminismo, el protofeminismo del personaje de Claudia en el reclamo al hermano, acerca del lugar que tenían las mujeres en esa familia. Sí, acá Lorena me dice rémora, mirá qué palabra usaba. Como rémora. O cuando hablaban de Mariano y Pancho le decía, yasga sobre el suelo y escriba. Quiero decir, una utilización también del lenguaje al borde de la broma, pero también muy afirmativo, por otro lado. Sí, sí, pero que sucedía, digamos, entraba perfectamente en esos cuerpos, sí. En lo que encarnaba la actuación, digamos. Yo le encontraba, perdón. No, me estoy acordando de los vestuarios, las imágenes, muy sólido. Y le encontraba cierta relectura, ahora viéndola también en relación al género y a las mujeres intentando también afirmar como su posibilidad de elegir y de decidir y a cierta conciencia ya de estar dependiendo de unos idiotas, que eran los hombres estaban medio idiotizados en esa familia, medio barranca abajo, y hay un momento de giro en el personaje de Flora, después también en Renata diciendo me quiero divorciar, y gozando de su cuerpo, y de... Sí, hay cierta relectura hoy a la luz de... Renata expresaba más activamente eso, porque el personaje de Claudia lo hacía desde una cosa más quejosa. En cambio, el personaje de Renata lo decía desde un lugar más iconoclasta, como la inducía a la chica a tirar todo por la borda y darle al psicolíptico, que era lo que lo hacía caer al personaje de Carlos en la creencia de que no producía nada, que el psicolíptico era un placebo, no le iba a producir nada, y se pegaba un saque que le volaba la peluca, ¿no? Sí, físicamente era acrobático casi. Cuando ustedes lo levantaban recién a Matías, que ahí también él te babeaba. Yo me acuerdo que había como una queja casi sindical de decir, che, loco, no babees porque me cae en la cabeza. Lluvia. Todas esas situaciones de caídas, todo eso era muy ocurrente y muy efectivo, visualmente muy efectivo. También, ¿no? Yo la vez que la vi hace tiempo, cuando se decidió subirla hace unos meses, me valoricé muchísimo la actuación, muchísimo. Yo siempre tenía un recuerdo de mucho entusiasmo, de mucha calidez, de mucho cariño, pero producía un sentimiento muy arrasador, muy empático, muy empático. Sí. Yo creo que a los europeos les encantaba. Además ellos tenían una relación con el esportivo, con el teatro, se habían entusiasmado mucho con el pecado que no se puede nombrar. Pero esto era otra cosa totalmente diferente. De repente eso era un mundo mucho más carnavalesco, mucho más... Toda la situación inicial de entrar a ese museo, se ve en la filmación, la gente está fascinada, está sorprendida, es inhabitual, la meten en un lugar, están los actores ahí pelotudeando. Me acuerdo de algo muy interesante, que Carlos estaba acostumbrado acá en Buenos Aires a ser él el primero que salía a escena. Pero yo le había pedido a Alberto, acá, que se sentara en el sillón al personaje de Roberto, y que mientras la gente entrara, Roberto estuviera sentado en el sillón. Y a Carlos no le gustaba eso, porque de alguna manera
competía, por decirlo ingenuamente, competía con ser el primero de los actores que ponía en funcionamiento la máquina. Y entonces, como los personajes tenían una sorda competencia, quiero decir, el personaje de Carlos pensaba que Roberto era un incapaz y que no hacía bien su trabajo y que era un borrachín, que estaba todo el tiempo, chupando. Y que no... Porque era interesante, era una tontería, pero el personaje del abogado que hacía a Jaca, de alguna manera defendía los intereses del enemigo. Es como lo que pasa con nosotros y la deuda externa, o lo de Vicentín. Quiero decir, que parecería que en vez de defendernos nosotros, el personaje defendía los intereses de los males, de los malos, de los foráneos. Y Carlos le decía eso. Sí, sos abogado nuestro, le decía. Bueno, pero si les parece... Estaba bueno, porque a Jaca, el personaje que le decía, bueno, en realidad nosotros la pedimos, digamos, tenía como una especie de sentido común miserable. Que... No pagamos nada, interés. Muy bueno. Hay que honrar la deuda. Claro. Eso les sorprendía mucho también a los europeos. La idea de que, porque no están acostumbrados, obviamente, pero la idea de ser deudor, de tener una deuda que además no había sido usufructuada por ellos, digamos, estar demandados permanentemente, como metáfora de la Argentina, de estar demandada permanentemente en la situación de deuda, y tener la deuda encima, y esto, hemos llegado a aceptar sin que fuera un escándalo, como diría Pino Solanas, que Macri hiciera una deuda a 100 años. Que es una situación psicótica, ya no entra en ningún parámetro, en ninguna medida, digamos, ¿no? Los días. No, eso, me acuerdo mucho de conversar con los europeos la situación eso de ser deudor, que era una época donde hacían cola en el mundo para putear a la Argentina, ¿viste? Yo estos días, en relación a esto, perdón, de la política, también pensaba que nosotros ensayamos en el 2004, y que en ese momento no sé si lo pensaba, si toda esta cosa que decíamos que salió fácil en un punto y que estábamos muy para adelante, también no tenía que ver con cierta esperanza de un cambio que había habido políticamente en el país, de alejarnos un poco del 2000 y del 2001, y que de hecho en el 2003 hubo un cambio político que nos dio, en algún punto, yo no sé, no me acuerdo si circulaba, no creo que circulaba eso en los ensayos, pero me parece que en la energía y en la predisposición y en las ganas de que se arme algo bueno y qué sé yo, eso nos debe haber motivado bastante, nos daban ganas de que pasen otras cosas, y también desde ahí podíamos como denunciar un poco, burlarnos de estas cruces que tenemos los argentinos, de que cada tanto tenemos las crisis y nos va mal y siempre se repite, ¿no? Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por ustedes. Para mí fue muchas gracias. Sí, para ustedes, che, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Sí. Encuentro, estuvo bueno. Sí. Bueno, ahí está. Bueno.